Enfermedades respiratorias del paciente pediátrico. En primera instancia vamos a comentar algunas generalidades que te van a resultar útiles para después abordar las enfermedades respiratorias en detalle. El abordaje inicial de una pregunta de un caso de un paciente con enfermedad respiratoria dentro del MIR pediátrico pasa por hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué parte del árbol respiratorio está afectada? Esto es lo primero que siempre has de hacer. Localizar, topográficamente hablando, el foco que esté afecto. Así distinguimos tres tipos de dificultades respiratorias. Distinguimos por un lado la dificultad respiratoria alta, esto es, la afectación de la laringe. La afectación laríngea produce un compromiso del tiempo inspiratorio, el aire entra mal, y se objetiva un hecho auscultatorio típico, el estridor inspiratorio. Frente a la dificultad respiratoria alta tenemos una dificultad respiratoria baja si se afecta a los bronquios o los bronquiolos. La afectación bronquial o bronquiolar provoca que el aire entre bien pero salga mal. Esto es, hay un compromiso del tiempo expiratorio. Y el hecho auscultatorio fundamental es la aparición de sibilancias. Entre la dificultad respiratoria alta por afectación laringea y la dificultad respiratoria baja por afectación bronquial, tenemos la dificultad respiratoria media si se afecta a la tráquea. El compromiso o la afectación de la tráquea provoca una afectación conjunta del tiempo inspiratorio y del tiempo expiratorio. Y el hecho auscultatorio fundamental es el estridor mixto, un estridor inspiratorio y expiratorio. Las enfermedades respiratorias que vamos a estudiar van a ser las siguientes: croup vírico, croup espasmódico, traqueitis bacteriana, epiglotitis aguda, bronquiolitis aguda y fibrosis quística para terminar. Croup vírico. El croup vírico tiene como agente fundamental al virus Parainfluenzae, especialmente al serotipo 3 del mismo. Desde un punto de vista clínico, el croup vírico se va a manifestar por una combinación de estridor inspiratorio, disfonía y tos perruna. Recuerda que a estos tres aspectos los llamamos cruz. Además, como en cualquier infección, va a aparecer fiebre. La presencia de fiebre nos va a servir para distinguir el croup vírico del croup espasmódico, en el cual el paciente está afebril, tal cual luego mostraremos. El diagnóstico del croup vírico se puede establecer de forma fidedigna por la clínica del paciente. En cuanto al tratamiento del croup vírico, cabe destacar que los fármacos fundamentales son los corticoides por vía oral, adrenalina nebulizada y además has de administrar oxígeno si la situación del paciente así lo requiere. La humedad ambiental empíricamente se utiliza si bien no hay constatado ningún ensayo clínico que avale su eficacia. Croup espasmódico. El croup espasmódico se puede definir como una hiperreactividad laríngea ante estímulos inespecíficos. Si bien su etiología en detalle se desconoce, se baraja la participación de distintos factores de riesgo. Entre ellos hay que destacar el antecedente de un croup vírico, reflujo gastroesofágico y atopia. Desde un punto de vista clínico, el croup espasmódico se caracteriza por estridor inspiratorio, disfonía y tos perruna. Recuerda que a la concurrencia de estos tres hechos clínicos se le conoce como croup y además
Acuérdate, este paciente, el paciente con Krupp espasmódico, está afebril. Para acabar el retrato robot completo de la clínica, también recuerda que el Krupp espasmódico suele tener un debut nocturno y que hay un riesgo de que este cuadro recurra en las noches siguientes. El riesgo de recurrencia es otro de los factores clínicos fundamentales. El diagnóstico se va a hacer por la clínica. Desde un punto de vista terapéutico, el manejo de este paciente es exactamente igual que el del paciente con un Krupp vírico. Los fármacos fundamentales son corticoides por vía oral y adrenalina nebulizada. Además, puedes administrar oxígeno si la situación del paciente así lo requiere, y la humedad ambiental como tratamiento empírico. Traqueitis bacteriana. La traqueitis bacteriana, como su nombre indica, suele deberse a una bacteria. La bacteria más frecuentemente implicada en la aparición de traqueitis es el estafilococo dorado. Desde el punto de vista clínico, todos los pacientes con traqueitis bacteriana manifiestan la siguiente secuencia. Antecedente de Krupp viral. Evolución tórpida hacia un aumento de fiebre, hacia un empeoramiento del estado general y hacia un aumento de la dificultad respiratoria. Además, desde un punto de vista de la auscultación, se objetiva un estridor mixto, un estridor tanto del tiempo inspiratorio como del tiempo expiratorio. Ante esta clínica se puede hacer el diagnóstico y proponer un tratamiento. El tratamiento de una traqueitis bacteriana consiste en una combinación de oxígeno, cloxacilina, al menos inicialmente aplicada por vía intravenosa en régimen de hospitalización, e intubación si el paciente así lo precisa. Epiglotitis aguda. Este es un cuadro clásico cuya etiología en los últimos años está cambiando. El agente etiológico clásico de la epiglotitis aguda es Haemophilus influenzae. En los países desarrollados, al ser este un germen cubierto por los calendarios vacunales propuestos, ha dejado de ser el agente etiológico principal. Hoy son más frecuentes las epiglotitis debidas a Streptococcus pyogenes, a neumococo y Staphylococcus aureus. Desde un punto de vista clínico, la epiglotitis aguda se caracteriza en primera instancia por un debut súbito, debut explosivo en forma de disnea que va progresando y que además es grave. Además de la disnea, aparece fiebre alta, mal estado general y una postura caprichosa que tiende a optimizar la entrada del aire. El paciente tiene el cuello hiperextendido, la boca abierta y echa los brazos hacia atrás, así consigue mejorar la entrada del aire. Ten en cuenta también que aparecen trastornos de oralidad, disfagia, babeo y voz en patata caliente. Desde un punto de vista diagnóstico, hoy por hoy lo esencial en una epiglotitis aguda es visualizar la epiglotis en el momento previo a la intubación. La radiografía lateral de cuello puede estar indicada en casos de epiglotitis dudosos o subclínicos, pero en ninguno más. Recuerda que el diagnóstico de certeza se puede hacer a través de la visualización directa de la epiglotitis inflamada en el momento previo a la intubación. Desde un punto de vista terapéutico, en la epiglotitis aguda cabe destacar que el pilar fundamental es la intubación nasotraqueal. Este hecho va a hacer que el paciente se salve. Además, el Nelson Última Edición
reconoce que el tratamiento empírico que se ha de administrar a estos pacientes consiste en cefotoxima por vía intravenosa, siempre en régimen hospitalario, en combinación con oxígeno. Bronquiolitis aguda. Se define bronquiolitis aguda como el primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias y de causa infecciosa por debajo de los 2 años de edad. Esta es una definición clínica y de consenso. Desde un punto de vista etiológico, has de saber para el MIR 3 gérmenes implicados en la aparición de bronquiolitis aguda. Virus respiratorio sincitial, que es el agente etiológico principal. Metapneumovirus, que es un virus de reciente descubrimiento y que sería la segunda causa principalmente implicada en la aparición de bronquiolitis aguda. Y en tercer y último lugar, los adenovirus, responsables de una bronquiolitis muy especial que se conoce como hiperclaridad pulmonar unilateral. Desde un punto de vista epidemiológico, ten en cuenta que el paciente diana suele ser un lactante de entre 3 y 6 meses. Las estaciones de máxima afectación son invierno y primavera, y la fuente de contagio suele ser un hermano mayor o un adulto que tienen tan solo un catarro de vías altas. El retrato robot típico del paciente con bronquiolitis aguda presenta los siguientes aspectos. Primero, lactante de entre 3 y 6 meses con antecedentes de catarro de vías altas. Segundo, este lactante sigue una evolución tórpida. Tercero, aparición de alteraciones respiratorias tales como pausa de apnea. Ten en cuenta que estas pausas de apnea son especialmente frecuentes en los niños de menos de un mes. Otras alteraciones respiratorias que pueden sobrevenir son taquipnea y distrés respiratorio. Desde un punto de vista de la exploración física, como en cualquier cuadro de dificultad respiratoria baja, se objetiva sibilancias u otros rasgos semiológicos expiratorios, tales como expiración alargada, crepitantes expiratorios. El diagnóstico se hace por la clínica, si bien ésta se ha de complementar con un diagnóstico etiológico obtenido a través de aspirado nasofaríngeo para virus. El tratamiento de la bronquiolitis aguda es bastante controvertido. La única medida que está bien establecida es la administración de oxígeno. La administración de adrenalina nebulizada está sujeta a controversia, si bien en la mayor parte de los centros se utiliza la misma. Más controvertidos todavía son los beta-2 agonistas de vida media o corta. Única y exclusivamente se han de emplear en lactantes que tengan más de 6 meses. Previamente, para verificar si son o no eficaces, se ha de hacer en el paciente una prueba terapéutica con esta medicación. En casos de bronquiolitis grave que afecten a cardiópatas, neumópatas o inmunodeprimidos, se ha de recurrir a la administración de ribavirina inhalada. Fibrosis quística. Para acabar el bloque de enfermedades respiratorias vamos a acabar con un trastorno crónico y grave, la fibrosis quística. Vamos a desvelar a continuación los aspectos fundamentales de la fibrosis quística. Concepto de fibrosis quística. La fibrosis quística es la enfermedad genética letal más frecuente en la raza caucásica.
Para el MIR has de saber cuáles son los detalles genéticos fundamentales de la fibrosis quística. Primero, se da una alteración en el brazo largo del cromosoma 7, en el segmento que codifica para el locus del gen CFTR. La mutación más prevalente en los países occidentales es la delta F508, donde delta significa de elección, F, fenilalanina, y 508 en posición 508. Ten en cuenta además que es una enfermedad autosómica recesiva. Por tanto, para que aparezca esta entidad se precisa la concurrencia de dos mutaciones. Ante esta concurrencia se sintetiza una proteína CFTR disfuncional. La clínica de la fibrosis quística se caracteriza por una afectación de muy diversas glándulas exocrinas. Vamos a ir analizando los problemas aparato por aparato y sistema por sistema. Vamos a comenzar hablando de los problemas respiratorios que pueden surgir en el fibrótico quístico. ¿Por qué vamos a iniciar la clínica con los problemas respiratorios? Porque condicionan la supervivencia de esta entidad. En primera instancia, los fibróticos quísticos suelen debutar en forma de bronquiolitis precoz y de evolución tórpida. Esta bronquiolitis precoz y de evolución tórpida se ve continuada por bronquitis de repetición, que a su vez condicionan la aparición de una situación de tos crónica. Ante la repetición de bronquitis, las paredes bronquiales se acaban deformando, sobreviniendo la aparición de bronquiectasias. Si un bronquio queda totalmente ocupado por moco, pueden aparecer atelectasias. Además, otros problemas respiratorios que pueden surgir en el fibrótico quístico son hemoptisis, neumonías bacterianas debidas a la variedad mucoide de Pseudomonas aeruginosas, a Burkholderia cepacia, a Haemophilus influenzae o estafilococo dorado. El resultado de este amplio espectro de afectación respiratoria va a ser una situación de insuficiencia respiratoria crónica. Este es el resultado de la afectación pulmonar global de estos pacientes. La insuficiencia respiratoria crónica, a su vez, puede dar lugar a una complicación estética, como son las acropaquias, y a una complicación importante y que marca la gravedad de esta entidad, el fracaso del ventrículo derecho. La afectación pancreática también es muy importante fibrótico-quístico. En el espectro de afectación pancreática vamos a destacar dos entidades. En primer lugar, por ser más precoz, tendremos en muchos de estos pacientes una situación de diarrea crónica, por mala digestión secundaria a una insuficiencia pancreática exocrina. En el niño de más de 10 años, a esta afectación pancreática exocrina se le une una afectación del páncreas endocrino, que aboca a una situación de diabetes mellitus. El resto del aparato digestivo también se puede afectar. Recuerda que entre un 10 y un 20% de los fibróticos quísticos debutan en forma de íleo meconial. El niño mayor puede tener un equivalente del íleo meconial. Esto es una obstrucción intestinal por heces endurecidas. De forma más grave puede aparecer cirrosis biliar primaria, y otros síntomas digestivos son prolapso rectal y reflujo gastroesofágico. Vamos a concluir la exposición de los rasgos clínicos del fibrótico quístico con la enumeración de otros síntomas. Deshidratación con hiponatremia e hipocloremia, que suele surgir en ambientes calurosos y en el medio estival. Poliposis nasal, pansinusitis y esterilidad. Recuerda los rasgos fundamentales clínicos del fibrótico quístico, síntomas respiratorios y síntomas pancreáticos.
Para establecer el diagnóstico de fibrosis quística se precisan dos aspectos, una sospecha por un lado y una confirmación por otro. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden servir de sospecha para etiquetar a un paciente de fibrótico quístico? Pues pueden ser cualquiera de los siguientes tres: clínica compatible, antecedentes familiares o cribado neonatal positivo. El cribado neonatal, que solo se hace en determinadas provincias, consiste en la determinación de tripsinógeno inmunorreactivo en sangre. El fibrótico quístico tiene el tripsinógeno inmunorreactivo elevado. Estos son los tres argumentos de sospecha. Partiendo de esta sospecha, recuerda, necesitamos una confirmación. Los tres argumentos de confirmación que tenemos hoy por hoy disponibles son los siguientes. Ionotest positivo, alteraciones genéticas, recuerda que han de concurrir dos mutaciones al ser una entidad autosómica recesiva, y el tercer argumento de confirmación es una prueba del potencial nasal positiva. Para diagnosticar a un paciente de fibrosis quística necesitas la concurrencia de una sospecha y una confirmación. Siempre se precisan dos aspectos. Enfermedades exantemáticas. Vamos a comenzar el cuarto bloque de pediatría. Enfermedades exantemáticas. En el MIR, las enfermedades exantemáticas más preguntadas han sido tres: exantema súbito, eritema infeccioso y enfermedad de Kawasaki. Exantema súbito. Vamos a comenzar desvelando los aspectos principales sobre el exantema súbito. Los agentes etiológicos principalmente implicados en la aparición del exantema súbito son, en primer lugar, el herpes humano tipo 6, que es el agente más frecuentemente implicado, y en segundo lugar, el herpes humano tipo 7. El paciente diana del exantema súbito es un niño de menos de 2 años de edad. Desde un punto de vista clínico, el exantema súbito se caracteriza por dos fases bien diferentes. La primera fase la podríamos llamar fase febril. Esta se caracteriza por fiebre alta, 39 o 40 grados, sin focalidad aparente, esto es, tú exploras al niño y no objetivas ningún foco responsable de la fiebre. Además, el lactante mantiene buen estado general. Esta fase febril dura entre 3 y 4 días. Siguiendo a esta fase febril, aparece una fase exantemática caracterizada por la aparición de un exantema máculo papuloso de predominio en tórax, abdomen y raíz de miembros. En esta fase exantemática el paciente se muestra afebril. Por tanto, quédate con lo siguiente: fiebre en un lactante de 3 o 4 días de evolución, sin focalidad aparente y buen estado general, seguido de una caída de la fiebre y aparición de un exantema. Esta es la clínica típica del paciente con exantema súbito. La única complicación que puede sobrevenir en el contexto de un exantema súbito es la aparición de crisis febriles. Eritema infeccioso. No confundas para nada las características del eritema infeccioso con las del exantema súbito, pues estas son diametralmente distintas. El agente responsable del eritema infeccioso es el parvovirus B19. El paciente diana de esta entidad es un niño en edad escolar. Desde un punto de vista clínico, en el eritema infeccioso aparecen tres fases, bien diferentes, que a continuación desarrollaremos, pero el aspecto que quiero remarcar es que, en todo caso, el niño se encuentra afebril. Fíjate qué curiosidad. En el contexto de una enfermedad infecciosa, un paciente esté afebril. Las tres fases del eritema infeccioso son las siguientes.
En primera instancia, la fase conocida como exantema en bofetón, consistente en la aparición de un eritema en ambas mejillas. La segunda fase es una fase inespecífica y consiste en la aparición de un exantema maculopapuloso de predominio en tórax, abdomen y raíz de miembros. En la tercera y última fase aparece un aclaramiento de todas y cada una de las lesiones, delimitando el aspecto de red o de reticulado. Cuatro son las complicaciones que pueden aparecer en el contexto de un eritema infeccioso. Recuerda, con fines mnemotécnicos, que casi todas ellas empiezan por la letra A: artritis, anemia plástica, abortos y la última complicación, hidrops fetal no inmune. Enfermedad de Kawasaki. Una vez vistos exantema súbito y eritema infeccioso, pasemos a desglosar la tercera y última enfermedad exantemática más preguntada en el examen MIR, enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki se da por superantígenos. Un superantígeno es un antígeno que induce una respuesta inmune amplificada y desmedida. Hoy por hoy el reto para la investigación es saber qué agentes ofertan superantígenos a la enfermedad de Kawasaki. En los últimos meses se ha descubierto un virus posiblemente implicado en esta entidad: el coronavirus humano tipo New Haven. Secundariamente a la acción de los superantígenos se van a formar masivamente inmunocomplejos. A su vez, estos inmunocomplejos se depositan en los vasos de mediano calibre. El vaso de mediano calibre que marca potencialmente la gravedad de la enfermedad de Kawasaki son las arterias coronarias. En las arterias coronarias inicialmente se produce una vasculitis. Esta vasculitis da paso secundariamente a la formación de aneurismas coronarios. Los aneurismas coronarios se pueden trombosar y al trombosarse puede aparecer un síndrome coronario agudo. Recuerda que el riesgo principal de la enfermedad de Kawasaki en cuanto a letalidad es el desarrollo de un síndrome coronario agudo. Desde un punto de vista clínico, la enfermedad de Kawasaki se distingue en tres fases. A lo largo de la primera fase, que abarca toda la primera semana de evolución de la enfermedad, destaca la aparición de fiebre y, además de esta, la aparición de adenopatías laterocervicales unilaterales no dolorosas, un exantema que suele ser, en la mayor parte de los casos, urticariforme, si bien puede ser también maculopapuloso, una conjuntivitis bilateral no purulenta y además múltiples alteraciones en la mucosa oral. Dentro de estas alteraciones, destaca la aparición de eritema y fisuración labial, hiperemia lingual y mucositis. En la segunda fase de la enfermedad de Kawasaki, que abarca entre los días séptimo y octavo de evolución de la enfermedad, se da la afectación de los miembros. Esta afectación consiste principalmente en edema de manos y pies, aunque ocasionalmente puede sobrevenir una auténtica artritis. Por último, la tercera fase de evolución de la enfermedad de Kawasaki destaca por un hecho físico bastante bien objetivable en la exploración física. Este hecho físico es la descamación palmoplantar de los lechos periungueales, tanto de manos como de pies. En esta tercera fase se da también la afectación coronaria. Y por último, en la tercera fase aparece un hecho analítico, la elevación de las plaquetas. Esto es una trombocitosis.
En esta diapositiva podemos comprobar la descamación palmoplantar propia de la tercera fase de la enfermedad de Kawasaki. Desde un punto de vista diagnóstico, la enfermedad de Kawasaki se define por criterios estrictamente clínicos, esto es, por la presencia de fiebre y 4 de los síntomas anteriormente descritos. A destacar que la afectación coronaria se objetiva a través de la realización de una ecocardiografía. El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki incluye la administración de dos fármacos, inmunoglobulinas por vía intravenosa y ácido acetilsalicílico. En cuanto al primero de los fármacos descritos, las inmunoglobinas, hay que destacar que su utilidad es doble. Por un lado tiene una finalidad preventiva, dado que evita la aparición de aneurismas coronarios, y por otro lado tiene una finalidad terapéutica, dado que esta medicación induce una desaparición de la fiebre y el mal estado general que presentan estos pacientes. El segundo y último fármaco es el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico se dosifica en función de la situación febril o afebril que presente el paciente con enfermedad de Kawasaki. Mientras el paciente esté con fiebre, se da a dosis altas, esto es, a dosis antiinflamatorias, y por contraposición, cuando el paciente está afebril, se da a dosis antiagregantes. Nutrición. Para acabar la clase de primera vuelta de pediatría, vamos a dar unas breves pinceladas sobre nutrición infantil. En concreto nos vamos a concentrar en enumerar las diferencias entre leche de madre y leche de vaca. Es importante que conozcas estas diferencias, dado que han sido preguntadas en varias ocasiones en el examen MIR. En primera instancia comenzaremos comentando las diferencias en cuanto a principios inmediatos. Dentro de los principios inmediatos vamos a destacar en primer lugar la diferencia en el componente proteico entre leche de madre y leche de vaca. A destacar que la leche de vaca es más hiperproteica, esto es más rica en proteínas. Además, en la leche de vaca, la fracción proteica predominante es la caseína. Por contraposición, en la leche materna, la fracción proteica predominante son las seroproteínas. Hay que destacar que la leche materna es más rica en hidratos de carbono que la leche de vaca. Además, su perfil glucídico nutricional es más favorable, dado que la leche materna contiene hidratos de carbono complejos que sirven para la ulterior síntesis de glucoesfingolípidos cerebrales. Para acabar los principios inmediatos, comentaremos brevemente las diferencias en cuanto al componente lipídico existente entre leche materna y leche de vaca. Hay que destacar que el contenido global en ambas leches es similar, si bien el perfil lipídico nutricional en la leche materna ofrece claras ventajas sobre la leche de vaca, dado que la leche materna contiene colesterol y contiene además ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Además, la leche materna contiene una cantidad mayor de ácidos grasos esenciales. Hay que destacar que la leche de vaca contiene más minerales, esto es, más calcio y más fósforo que la leche materna. Ahora bien, matizaremos que la relación calcio-fósforo es más favorable en leche de madre. La leche materna contiene el doble de calcio que de fósforo. Por contraposición, la ratio calcio-fósforo en leche de vaca es de 1:1. El contenido global de hierro es deficitario en leche materna y en leche de vaca,
si bien la biodisponibilidad oral del hierro es mayor en la leche materna. Para concluir las diferencias existentes entre leche de madre y leche de vaca, destacaremos que la vitamina K es más abundante en la leche de vaca. Por tal motivo, los lactantes alimentados con biberones artificiales están menos predispuestos a desarrollar la enfermedad hemorrágica del recién nacido que los niños alimentados con leche materna. Punto y final. Final de la clase.